Ok, veamos ahora algunas instrucciones de C. Eh, platicamos que tenemos diferentes instrucciones de C, por ejemplo, instrucciones de asignamiento de variables simples, que lo puedo utilizar para transferencia de datos de entrada y salida, o operaciones aritméticas, operaciones lógicas o de corrimiento, o estructuras de control como el if, when, for, select, o llamadas a funciones que son definidas por el usuario o a través de funciones en bibliotecas. Ejemplos de algunas operaciones aritméticas pueden ser, por ejemplo, si yo tengo IJK como enteros, MNP, yo puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, módulo o alguna combinaciones. Notar que justamente la multiplicación, la división y el módulo tienen mayor precedencia que la más y el menos, ¿sí? Por ejemplo, esto de aquí, ¿verdad? Vean que los formatos de punto flotante no se soportan de manera directa en los procesadores Cortex M 3 e inferiores. Yo puedo hacer operaciones lógicas de manera paralela en cada uno de los bits. Esto me produce resultados de n bits correspondientes a la operación lógica. Por ejemplo, la AND es un ampersand, la OR es una barrita, el XOR es un gorrito y el complemento es el simbolito que está arriba de la ñ. Entonces yo puedo hacer la AND sería A y B, es como si yo hiciera la AND de bit a bit para cada uno de estos bits. Lo mismo para la OR, el XOR y el complemento. Vean que la AND tienen que estar los dos en 1 para que me genere un 1. En la OR, cualquiera de que me tenga un 1 genera un 1. En el XOR, si son diferentes, me genera un 1. Si son iguales, me genera un 0. Y el complemento simplemente cambia todos los valores de los bits. A partir de esto yo puedo generar máscaras para seleccionar algunos bits que quiero alterar. Por ejemplo, si yo quiero alterar simplemente el bit 0, yo lo puedo hacer una AND con una máscara FE, que serían todos los bits en alto excepto el 0, y limpio el bit seleccionado, que es el bit 1. Si yo quiero poner en alto, utilizo la máscara FE, donde aquí, perdón, el complemento de la FE sería la 01, ¿sí? Aquí debería ser 01 y me daría justamente nada más el valor, ¿sí? Limpia todos los demás bits y me deja nada más el valor de este. Si yo hago una OR con el 1, justamente selecciono nada más este bit, ¿sí? Todos los demás bits pasan igual y este lo pongo en alto. Con un XOR yo simplemente saco el complemento, ¿sí?, del bit seleccionado, ¿sí? Vean, todos los demás me quedan igual y este va a ser o va a realizarse el cambio. Por ejemplo, yo puedo crear un pulso en el bit 0 del puerto A, suponiendo que inicialmente está en 0. Yo puedo decirle, mira, puerto A es igual a lo que tienes en el puerto A con una OR con esta máscara. Entonces lo que voy a estar haciendo es cambiando justamente el bit 1, perdón, el bit 0 lo estoy forzando a 1. Y después le pongo port A es igual con una AND, ahora con FE, y ahora lo forzo a 0. ¿Sí? O incluso puedo preguntar justamente porque la AND del puerto A con una máscara sea diferente de 0, ¿sí? O que sea igual a esto, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, ok, si esto sucede, llama a una función llamada Bob, no sé qué haga Bob, ¿sí? Después, almacenar temporalmente una variable port A con este de aquí, donde enmascaro todos los bits excepto el bit 2 para el valor del puerto B, ¿sí? Porque si quiero saber nada más qué está sucediendo en ese bit o en ese pin. Y lo mismo acá, donde yo pruebo justamente el bit 0 del puerto A. Y entonces yo puedo cambiar incluso a raíz de eso, que cambie el mismo puerto A. Entonces es un ejemplo de cómo se definen las direcciones de los registros. Vean que yo defino una dirección base y digo que esto es lo que hay en esta dirección. Le estoy diciendo aquí que aquí es una dirección y lo que hay en esa dirección es un entero sin signo de 32 bits.
¿ok? Vean que yo puedo tener una base más un periférico donde yo tengo, ok, esta de aquí más un offset, ¿sí? Donde yo puedo tener justamente que para el A, su dirección base es la anterior más 0. Para el B es la anterior más 400. De tal manera que yo aquí ya tengo justamente las direcciones. Ahora yo puedo utilizar justamente estas definiciones de las direcciones y establecer o definir un GPIO A que viene siendo un apuntador, ¿sí? De tipo GPIO, ¿sí? Que tiene esta dirección. Lo mismo lo puedo hacer con el B. ¿Y qué es un GPIO TypeDef? Es una estructura. ¿Qué hay dentro de esa estructura? Hay diferentes registros de 32 o 16 bits. Esto también depende y es muy específico de cada procesador. Vean que aquí estamos viendo el de un STM. Lo vimos en un video pasado, cómo se define en el KL25Z. ¿Sí? Esto sería algo similar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar los bits del puerto, ¿sí? Trabajando, digamos, con la parte de abajo, yo puedo trabajar simplemente o tener un switch conectado justamente al bit 4, ¿sí? Este de aquí, que es el PB4 o PTB4 del puerto B, ¿sí? Y yo puedo definir justamente una variable que le voy a llamar switch, donde switch va a leer lo que hay en ese puerto. Después yo puedo decirle, bueno, aquí va a leerlo todo, porque son de 16, lee los 16 bits, ¿sí? Pero luego le pongo esta máscara y me queda nada más, o me quedo nada más con justamente el bit que me importa, que puede ser el bit 4, ¿sí? Y pregunto si este switch o esta variable tiene esto, si me tiene esto, si tiene esto otro, etcétera, y puedo hacer o cambiar estas variables. Vean que esta es la parte de entrada, esta es la parte de salida, ¿sí? Y yo puedo a partir de estos ifs hacer o deshacer. Esto no, realmente no es un código que vaya en secuencia, ¿eh? Esto simplemente son instrucciones y lo que haría cada una de ellas. Entonces, revísenlas con calma para que vean lo que hace cada una de ellas. Tengo también operadores de corrimiento, donde si yo puedo tener corrimientos a la derecha y corrimientos a la izquierda, ¿sí? Recuerden que corrimientos a la izquierda, ¿sí? Justamente vamos a meter ceros por aquí, entonces este 1 aparece 3 bits adelante, 1, 2, 3, aparece aquí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, corrimientos de acá, ¿sí? Justamente este bit aparece 2 bits acá, ¿verdad? Puedo hacer corrimientos también de de diferentes variables, incluso de caracteres y demás, ¿verdad? Incluso combinar los corrimientos con ORs, con ANDs y demás, ¿sí? Tengo también la parte de estructuras de control. Tengo estructuras de control en C. Estos me sirven para controlar el orden en las cuales las instrucciones son ejecutadas o cambiar o modificar el flujo de mi programa. Es decir, podemos tener ejecuciones condicionales, es decir, ejecutar un conjunto de instrucciones si alguna condición se cumple, seleccionar un conjunto de instrucciones para ser ejecutadas de un conjunto de varias opciones dependiendo de una o más condiciones, o ejecuciones iterativas donde yo repito de manera, la ejecución de un conjunto de instrucciones. Ya puede ser un número específico de veces hasta que se cumpla una condición o mientras se cumpla una condición. Por ejemplo, aquí yo tengo la estructura if-then, donde yo ejecuto un conjunto de instrucciones si, solo si alguna condición se cumple. Por ejemplo, si A mayor que B. Si A mayor que B, sí, entonces ejecuto el conjunto de instrucciones y si no, no las ejecuto. Yo puedo probar varias relaciones entre dos variables o expresiones. Por ejemplo, que m sea igual a b, que m no sea igual a b, que m sea menor que b, m sea menor o igual que b, m sea mayor que b, m sea mayor o igual que b, m sea diferente de 0, 1 está siempre verdad y 0 siempre falsa.
Tenemos algunos operadores booleanos, como puede ser el AND con doble ampersand o el OR con doble barra, que produce resultados falsos o verdaderos cuando se prueban múltiples condiciones falsas o verdaderas. Por ejemplo, este de aquí, si n es mayor que 1 y n es menor que 5, ¿sí? Nosotros probamos porque esas condiciones se cumplen. O la de abajo, si c es igual a q o c es igual a q mayúscula. Hay que diferenciar bien entre operadores booleanos y operadores lógicos bit a bit. Vean que los operadores booleanos son dobles y los operadores de bit a bit son simples. Un error común también es confundir el igual igual con el igual, donde igual igual es un operador de relación y el igual es un operador de asignación, ¿sí? Este es un error bastante común y por favor traten de no caer en él. Tenemos también la estructura if then else, donde justamente pruebo la condición, si se cumple o ejecuto como un if normal y si no me voy a la parte del else, como aquí, ¿verdad? Tengo aquí si ejecuto esto, si no se cumple esta condición, entonces ejecuto esto otro. Tengo dos caminos que tomar. Por ejemplo, este de aquí, esto lo podemos ver en ensamblador, ¿sí? Yo cargo el valor de addPort, lo comparo con algún valor y lo voy a brincar, ¿sí? Si es menor, me voy a la parte del else, y si no, es decir, si se cumple la condición, entonces ejecuto esto, ¿sí? Vean que este sería si addPort menor o igual que maxtemp. Aquí estoy preguntando eso. Si, entonces ejecuto esto, es decir, apago la válvula, y si no, prendo la válvula. También hay que tener cuidado con la asociación de else ambiguas. Por ejemplo, aquí vean que si tengo if n mayor que 0, if a mayor que 0, este else, ¿de quién es? ¿De este o de este? Normalmente va al if más cercano. Entonces sería en este caso de este if. Para remediar esto, yo quiero hacer lo que sea de este if, hay que utilizar las llaves, donde esto sea de manera muy clara, incluso a utilizar la indentación para que no haya lugar a dudas cuando estemos leyendo nuestro código. Puedo también tener un if múltiples else if, donde yo pregunto por una condición, si ocurre esa condición, hago algo, si no, pregunto otra condición, si no, pregunto condición, y si no se cumple ninguna de las anteriores, entonces hago algo más. Esto es algo muy parecido a lo que sería una versión compacta del else if, donde yo utilizo un switch, donde yo pruebo una condición y pongo todos los casos que puede tomar esta condición. Donde tenemos un caso de default, donde si no tenemos ninguno de los casos al de arriba, ese es el que se ejecuta. Tengo la estructura del lazo de while, donde esta se repite el conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición. Por ejemplo, yo digo, mientras A sea menor que B, entonces haz esto. Y vuelvo a preguntar, ¿A es menor que B? Sí, y ahí sigo. ¿Cuándo termino? Cuando A ya no sea menor que B. ¿Sí? Entonces, vean que aquí pruebo y ejecuto. Pruebo y ejecuto. Es mientras se cumple la condición, ejecuto. Como lo podemos ver, justamente, esta sería la versión de C. ¿Sí? Vean que otra vez, mientras addPort sea menor o igual que maxAllow, ¿sí? Prende la luz, retrásate y apaga la luz y retrásate. ¿Sí? Y aquí sería la versión justamente de ensamblador, donde vean que aquí lo primero que hago es comparar, ¿sí? Aquí cargué en el registro A addPort y aquí comparo con el A maxAllow, ¿sí? Si no se cumple, me voy a la parte del end while, ¿sí? Donde ya terminé, y si no, tengo que prender y apagar, ¿sí? Y vuelvo a cargar y repito al while. Luego tenemos la otra estructura que es el do while, ¿sí? Esta se repite un conjunto de instrucciones, ¿sí? Dice por lo menos una vez hasta que la condición se cumple, es decir, ejecuto y pruebo. Se cumplió,
sigo. No se cumplió, termino. ¿Sí? Vean que la condición se prueba después de ejecutar el conjunto de instrucciones. Así que todo este conjunto de instrucciones se garantiza que por lo menos se ejecutan una vez. Esa sería la versión del do while. Aquí tenemos la versión de C. Y aquí tenemos la versión de ensamblador, donde justamente hago mi do, donde hago todo lo que tengo que hacer. Después cargo esto y brinco al while. Aquí debería estar aquí falta una etiqueta que diga while start, donde justamente voy a estar regresando o incluso yo puedo estar comparando, ¿verdad? Aquí le falta esa parte. Ok, tenemos varios ejemplos del while, por ejemplo, cómo sumar dos elementos, pero dos arreglos de 200 elementos. Vean que aquí tengo M, N y P. Entonces tengo el método 1 utilizando un do while, donde yo tengo K es igual a 0 y digo ok, mientras dice haz la suma de estos, súmale el K y mientras K sea menor que 200, ejecuta la suma de cada uno de ellos. El método 2 utilizando un bucle while, donde primero pruebo la condición y luego lo hago. ¿Sí? El código son más o menos similares, nomás lo que cambia es dónde está la condición. Otro ejemplo es este, ¿no? Espera a que 1 sea aplicado al bit 0 del GPIO A, entonces lee el puerto B. Entonces, por ejemplo, es justamente esto de aquí. Mientras no te presionen o no cambie ese bit 0, ahí te quedas. Cuando cambia, entonces ahora lees el puerto B. Es una estructura bastante utilizada. Luego tenemos también la parte de la estructura del lazo for, donde aquí yo repito un conjunto de instrucciones mientras se cumple una condición. Dice, normalmente yo tengo un número de iteraciones dado. Por ejemplo, yo tengo aquí la inicialización de una variable, la condición para que se ejecute este conjunto de instrucciones y lo que tengo que hacer al final de cada lazo. Vean que esto resume mucho de lo que estuvimos viendo anteriormente. ¿Sí? Esta es una estructura un poquito más potente cuando yo quiero establecer un número claro o yo tengo muy claro el número de veces que lo quiero hacer, ¿no? Entonces yo puedo establecer justamente el 0 al 200 serían, del 0 al 199 serían 200 veces, ¿sí? Esto sería con un for y esto sería con un while. Vean que esta parte de aquí ya está acá, el while vendría aquí y la inicialización está afuera, ¿verdad? Aquí todo lo concentramos en un solo ciclo for. Entonces, por ejemplo, yo puedo leer 100 valores de 6 bits del GPIO-B en un arreglo, entonces yo voy a estar justamente, mientras no esté cambiando el valor de A, ¿sí? Yo qué voy a estar haciendo, una vez que presionan el bit 0 del A, voy a leer el puerto B, lo guardo en un arreglo y lo hago esto 200 veces. Puedo tener incluso fors anidados, donde yo tengo un for que vaya de i a 100, perdón, de i 0 a 100, o de vaya de j igual a 0 a 1000, etc. Son bits, fors anidados.